Bueno, entonces continuamos con la ponencia número 39, Arqueología Histórica, Análisis e Interpretación de un contexto ferroviario del siglo XIX y XX en la vía de Cholul, Concal. Les dejo con Trino. Buenas tardes. Queremos agradecer de parte de mis compañeros al comité organizador por haber aceptado esta presentación. En la península de Yucatán, hace más de medio siglo que las redes ferroviarias como ferrocarriles, tranvías urbanos y vecinales y portátiles de Decauville se consolidaron como un sistema de transporte que innovaron los procesos agroindustriales y el devenir geográfico, social y económico histórico de la región. La instalación de estos sistemas implicó una construcción de vías e identificaciones relacionadas con el funcionamiento de los ferrocarriles que hicieron eficiente la cadena de comunicación, producción y distribución. Hoy en día dichas construcciones forman parte del patrimonio cultural inmueble, que no obstante, a pesar de su valor histórico, artístico y arquitectónico, la conservación de estos inmuebles puede llegar a ser precaria o incluso nula. Right. No. Avanzar a la siguiente. ¿Con la flecha? La de abajo es para la izquierda, ¿no? Ok. Esta investigación presenta los trabajos de rescate arqueológico que permitieron localizar los cimientos y vestigios de un antiguo edificio demolido en el año 2011. La metodología se basó en la excavación sistemática del contexto, el análisis de los diversos materiales culturales de corte histórico y el análisis espacial de los elementos. Además, se preverá relacionar un uso dinámico del antiguo edificio asociado al sistema ferroviario al tener evidencia de sus diversas acciones y su relación en conjunto con las haciendas de la región. Generalidades de este predio es que se desarrolla el trabajo de investigación arqueológica, se desarrolla a partir del año 2024, en la cual se realiza el salvamento arqueológico en los tabrajes catastrales 21.934, 30.137, 30.138, 30.139, 30.140 y 20.555 Cholul, Yucatán, también conocido como RCPR 2024. Esto ubicado a 2.5 kilómetros hacia el noroeste del anillo periférico de la ciudad de Mérida y cercano al entronque de las comisarías de Cholul y Sitpat. Durante la prospección arqueológica, en la primera instancia, se identificaron 3 estructuras arqueológicas prehispánicas y posteriormente, durante esos trabajos, se identificó una cuarta, la estructura 4, que consiste en las evidencias o los cimientos de ese antiguo edificio relacionado al sistema ferroviario. Esto es interesante porque cercano a este predio, la gente de la comunidad de Cholul pues lo relacionaba como una antigua posada o que estaba enfrente de la estación y que estuvo localizado al suroeste de este predio. Este ha influido a que durante la prospección no se había visualizado esta unidad porque el terreno ya estaba allanado, pero también contenía una gran cantidad de maleza, basura moderna, porque había muchos vendedores ambulantes en la zona que lo utilizaban como letrina al aire libre. Entonces esto también durante la excavación arqueológica pues fue el resultado. Esta estructura tuvo un tiempo de ejecución, se realizaron varios trabajos, los trabajos arqueológicos pues tuvieron un tiempo determinado y dada la significancia de la relación con la antigua estación ferroviaria de Cholul, pues este edificio tenía alguna relación con ello. Entonces recordemos que esta vía que va de Mérida a Tizimín, pues era un antiguo camino que fue utilizado como vía principal para este sistema ferroviario. En este lugar se encontraron además otros elementos arquitectónicos como pueden ser pozos de tipo artesanal, así como otros más modernos que están relacionados al funcionamiento que tuvo este predio durante varias décadas. En vista general, los últimos 10 años o 15 años, el predio antes de quedar a la investigación arqueológica fue concebido como un vivero, entonces también tiene en sí tuvo varias afectaciones que fueron notables.
Aquí un poco de las exploraciones arqueológicas que se llevaron sistemáticamente para la recuperación de los materiales y así poder fechar el lugar y determinar también las funciones del elemento. Ese es el dibujo de planta de los pozos estratigráficos que se tomaron y además que para aproximarse más a entender la función de este edificio se realizaron calas y 7 pozos de sondeo, además de la recolección de ciertos elementos en superficie, lo cual apoya a entender las funciones y dinámicas de este edificio. Por ejemplo, entre esos se destaca el hallazgo de los vanos o los accesos laterales de la antigua posada. La imagen que he mostrado acá es una imagen del 2011, antes de que se demoliera este edificio. Entonces vemos esta parte importante en la cual se configuran los datos documentales con el registro arqueológico y queda eso por hincapié al registro o la evidencia de arqueología histórica. La estructura E4 tuvo un tiempo… El apropiado seguimiento arqueológico de esta estructura ha permitido rescatar datos de aporte científico de la historia del crecimiento y de la vida cotidiana en este sector de la ciudad. En estas líneas, pues trabajaremos con elementos, además de la cerámica, con otros elementos que son de corte histórico. En el caso de la cerámica, el material recuperado se analizó por medio del sistema tipo variedad, en la cual puede identificarse hasta en un 98%. Lo que hace una referencia cronológica que inicia desde el nivel postclásico con el 9.6% en la muestra a través de los grupos Sulché, Mama y Nabulá, esos con formas de los objetos de ollas, cajetes, tecomates o un posible incensario. Para el periodo colonial estuvo presente en el 47.6% de la muestra con los grupos Yuncú, Tecó, Zacpocana, Oshcum y el no designado rojo guinda con formas de ollas, tecomates y cuenco. Y para el periodo postcolonial, pues presenta el 41.23% del total de la muestra por medio de los grupos de la porcelana europea, la loza piedra o grés, la loza fina blanca, barro vidriado y barro en una mayor diversidad de formas como son platos, tazas, botellas, aisladores eléctricos, ollas, cajetes, tejas y ladrillos. Y por último tenemos una miscelánea a través de bolitas de barro. En el caso del vidrio artificial recuperado, el análisis pertinente se basó a través de los elementos morfológicos y de tecnología, lo que pudo establecer una secuencia cronológica de formas y sus posibles usos dentro del contexto citado. La asociación cronológica está referido para finales del siglo XVIII en un 1%, con las botellas tipo tronco piramidales, que son estas. Así como de frascos para tinta. Y también hay una gran transición de otros objetos que nos dan a referencia de esos elementos para el uso de consumo de bebidas alcohólicas, de tinteros, partes de maquinarias, frascos de medicamentos y partes de servicios de mesa como vasos, tazas y tarros, al igual que canicas. Es interesante señalar que tanto el material cerámico como el material vitroartificial concuerdan cronológicamente, haciendo que esos elementos se consideren como complementarios y de importancia para el apoyo del fachamiento del lugar. Con respecto a los elementos metálicos recuperados, se basaron en sus aspectos morfológicos y también se establecieron para este estudio, debido a la gran cantidad y variedad de esos objetos, en agruparlos en posibles usos y funciones para determinar al menos una docena de conjuntos, en los cuales tenemos elementos relacionados a las cocinas, a los elementos constructivos, de electricidad, fontanería, labranza, maquinaria, elementos numismáticos, placas, seguridad y de sujeción y fijación, transporte y además de otros no identificados. Bueno, el material cerámico nos relaciona a una ocupación en la zona que va desde el periodo postclásico con una mayor incidencia para la colonial y que sigue al periodo postcolonial. Por su parte, el vidrio artificial presente en la muestra proporciona elementos de la transición entre el año 1780 a 1820 con un significativo aumento para mediados del siglo XIX y da un significativo descenso hacia la segunda mitad del siglo XX, cuando el edificio es abandonado y se vuelve a utilizar este lugar como un terreno o un solar para tirar basura. Por lo anterior, sugerimos que es probable que este edificio haya sido construido entre 1830 a 1860,
Además que las características arquitectónicas y constructivas de este inmueble concuerdan con ello, pues tanto en la fotografía como en algunos documentos, este inmueble presenta un carácter de tipo civil y que en algún momento tuvo una fachada de estilo neoclásico, característico para el siglo XIX y de uso público. Además, los materiales culturales nos han permitido interpretar aspectos de la vida cotidiana en el lugar, como puede ser la preparación de alimentos, por medio de las manos de metate, los restos faunísticos, fragmentos de ollas, así como del servicio por medio de platos, cajetes, tazas y vasos. El fragmento de parrillas metálicas para finales del siglo XIX y principios del XX, que sirvieron para la preparación y cocción y asado de alimentos, los fragmentos de loza fina y la alta concentración de huesos, como de huesos de bovinos y de venados, en la parte trasera del inmueble, pues nos permite inferir que esta área se empleaba para la preparación de alimentos. Además, el consumo de bebidas alcohólicas en distintas presentaciones nos refieren tanto a ginebras, cervezas importadas, bebidas alcohólicas, entre otros, vinos y champañas, siendo estos productos que puede ser que hayan sido adquiridos por los propios propietarios del inmueble o también hayan sido reutilizados para contener bebidas más locales que se fabricaban en algunas haciendas, como el chinguirito, que es el ron de caña. Y además que esto pues se estaba pensando más a la población más local. Esto en estudios de Guadalupe Cámara para el 2010. Hay que asentar de manera significativa que entre el año 1870 y 1930, pues en muchos predios o excavaciones en el norte de Yucatán, aparece un elemento muy característico que son las botellas troncopiramidales de la bebida ginebra aromática Schnapps, que es la que podemos observar. Eso es un elemento muy característico y cronodiagnóstico para ciertos elementos que nos apoyan al fechamiento. Esta bebida de ginebra se anunciaba como un elemento para el buen digerir de los alimentos, que se recetaba tanto a adultos como a niños, por si tenían empachos o para comer mejor. Pero claro, sigue siendo una bebida alcohólica, ¿no? Debido a la cercanía con la vía ferroviaria de Mérida-Tizimín y el ramal, con su ramal Concal, esta y la exestación de Cholul, es muy probable que el edificio haya funcionado de manera de punto de administración o auxiliar ferroviario. Lo anterior puede deberse a que ha quedado evidenciado, primero, por los elementos de los restos de un frasco y un tintero que nos se refieren a las actividades de escritura, quizá para el apoyo de algún registro o libros de cuenta. Es interesante señalar que en esos objetos no es muy común encontrar estos elementos en algunos predios porque están referidos a elementos de élite o a elementos o edificios administrativos, por lo cual haber encontrado estos elementos en este lugar pues nos está dando un carácter de una administración, una posible administración. De igual manera, apoyado el posible función del edificio, pues señalamos la presencia de varios elementos metálicos como son las escarpias de cabeza oval con aristas rectas, los bulones, que son elementos que sirven para fijar las vías ferroviarias a los durmientes de madera, además de placas rectangulares utilizadas como eclisas o traviesas, así como restos de durmientes, o como el taco de vía, que son los que ustedes pueden observar, que nos señalan que este elemento, pues al estar en este predio, posiblemente se está asociando a este sistema ferroviario, muy presente sobre todo para finales del siglo XIX hasta la primera mitad del XX. También la presencia de un tubo medidor en este lugar, empleado posiblemente para las locomotoras de vapor, pues nos refiere que en este lugar posiblemente sirvió para hacer ciertas dinámicas de cambio o de mantenimiento de los ferrocarriles en algún momento, puesto que esos elementos se quebraban fácilmente, entonces se tenían que reemplazar varias veces. Además, la presencia de esos materiales metálicos asociados al ferrocarril, así como las plataformas de truck, podrían corresponder a que el edificio 4 pudo funcionar de una manera de taller o almacenamiento de esas partes para sus reparaciones o mantenimiento de las vías. Además, las características arquitectónicas y disposición espacial en relación con la estación del ferrocarril de Cholul, pues le confiere una notable notoriedad al encontrarse muy cercano a estos predios. Además, en la zona, la información hemerográfica señala ciertos vestigios que ahorita no existen, pero que permitían o eran parte de este sistema para marcar la importancia ferroviaria de la zona. Por ejemplo, para 1815 se tenía una antigua placa que señalaba que había un mesón
así como una glorieta y un pozo en la región. Posiblemente este mesón sea el edificio que se excavó, es probable, pero también hay que verlo en la configuración más espacial al tener a la extracción de ferrocarriles en esta región. Además, como un edificio que se tenía que mantener en una óptima seguridad, es probable que algunos elementos hayan tratado de cumplir esta misión, como pueden ser pues, varios candados que se encontraron en el predio, los pasadores de puertas, y además que al ser un edificio de carácter público, pues pensamos que debía tener una óptima iluminación, y de esas se encontraron los restos de fragmentos de tulipas, que son o partes de los quinqués de gas, así como de los fragmentos de carboncillos para arco voltaico que se empleaban para alumbrar espacios públicos, y también de aisladores eléctricos que posiblemente nos refieran a que el edificio tenía electricidad o servía también como para los cables telegráficos, lo cual suma a la importancia administrativa de este predio. Actividades de mantenimiento del lugar pueden ser vistas también por medio de los fragmentos de coas, manijas y de aspersores manuales para rocío, para matar malas hierbas, y que posiblemente se emplearon para el retiro de maleza, deshierve, y por el contexto muy probablemente empleados tanto en el lugar cuando fue un elemento de administración o como vivero, que fueron las partes más cercanas a nosotros, ¿no? Esto se señala también que tiene una importancia porque en los contextos de la época y aún en la actualidad nos permite asociar el interés de los habitantes de los predios en mantener en óptimas condiciones el lugar donde residen. Eso a través de la limpieza, el mantener los solares bien limpios, ventilados, para tener una mejor habitabilidad a la zona. Además, las infancias también pudieron verse reflejadas por los productos tanto de que se consumían los niños, porque encontraron varios fragmentos del hígado de bacalao, de emulsión Scotts, frascos de Wampoley, así como gran cantidad de canicas de vidrio, y también a lo mejor asociarlas a las bolitas de barro como esas canicas. Entonces esto nos refiere a estos juegos tradicionales, bueno, ahora que denominamos tradicionales, pero que en eso nos marcan esas distintas infancias para el periodo histórico. Los trabajos de la investigación de esta zona pues refieren primeramente a que la zona como Cholul o Sitpach pues están referenciados en planos en planos históricos en los cuales ya están marcando esta red de caminos para conectar varias poblaciones que posteriormente se complejizan al tener otras relaciones con otros poblados o las estancias, haciendas y ranchos de la zona. Lo que nos confiere a señalar que los seres humanos siempre queremos estar conectados con otros seres humanos de otras poblaciones, y esto implica también otros tipos de movimientos, y el cual también habría que darle mantenimiento a estas vías para una óptima conexión. Espacios como la estructura 4 pues nos confieren esta importancia para ver que estos sistemas de conexiones pues servían y funcionaban de una manera muy importante en la región. Y también tenemos, hay otras fuentes, hay una gran extensión ferroviaria, no solo de los ferrocarriles, sino de los sistemas de tranvías y de los sistemas de truck para el Decauville, en los cuales nos está relacionando que esta región, pues la población se necesitaba conectarse y tener en relación con otras poblaciones, y para la zona de estudio, pues vemos esos ramales que conectan y que están relacionados al edificio. Además, una parte muy importante es la memoria histórica, pues para los trabajos arqueológicos en previas décadas se llegaron a hacer trabajos con la población de Cholul, en los cuales algunos que vivieron en la antigua hacienda San Pedro Cholul recuerdan este edificio como un antiguo mesón o posada que conectaba, entonces está en la memoria histórica y la memoria colectiva de los habitantes de San Pedro Cholul, puesto que ellos mencionaban de este mesón. Bien. La importancia que tienen el estudio arqueológico, sistemática e histórico de estos inmuebles es que nos permite seguir entendiendo los pasados recientes de nuestra región, y con ello también darle su importancia y su valor, no solamente como inmueble histórico patrimonial, sino como un referente de la memoria colectiva de las poblaciones que tienen, y que pese a la mancha urbana que seguimos aumentando, estos elementos se convierten en hitos o en tradiciones o en posibles leyendas
para remarcar la importancia de esos lugares a través de significados más simbólicos. Y por nuestra parte queremos agradecer al gran equipo que tuvo el trabajo para llevar esta investigación y a todos los que pues muchas gracias. Gracias, le agradecemos a Trino Escalante y si hay alguna pregunta, algún comentario que se le pueda hacer. ¿Ahí? Seguimos con él. Pues muchas gracias, Trino. Acá te entregamos la constancia de la ponencia que acabas de dar y la de tu compañero Heiser.